Bienvenidos a este webinar explicativo sobre el term sheet y demás conjunto contractual que va a permitir articular toda la inversión en vuestro proyecto. En primer lugar, enhorabuena por haber llegado a la fase 3 de la convocatoria Mind the Gap en curso, puesto que significa que habéis competido con muchos otros proyectos de muy alta calidad y que habéis sido seleccionados por tener una tecnología y una proyección de dar un salto a mercado y una mejora sustancial de la vida de los ciudadanos que excede de la del resto de participantes. En este bueno, en primer lugar, soy Alberto López Cazalilla y asistimos a Mind the Gap y a la Fundación Botín en relación con la convocatoria del programa Mind the Gap. ¿Qué es lo que vamos a ver en este webinar? En primer lugar, vamos a estudiar qué es el term sheet y sus condiciones y el resto de documentos que son necesarios para que finalmente se pueda producir la inversión en vuestro proyecto. El, el objetivo del term sheet es ser totalmente transparentes con vosotros y que sepáis desde el principio cuál es el conjunto de documentos que hay que preparar y de contratos que va a haber que firmar para poder realizar la inversión. El objetivo del term sheet, por tanto, es sentar unas bases que permitan tener ya un preacuerdo sobre qué se va a realizar en el futuro y además os permite saber qué es lo que vais a tener que hacer en un plazo relativamente corto, como veremos a lo largo de esta exposición, para que se pueda formalizar la inversión por el vehículo inversor. En relación con el term sheet, este es un precontrato y por tanto tiene un carácter no vinculante más allá de ciertas cláusulas como la confidencialidad. Esto significa que no genera por sí mismo la obligación de la inversión por parte de Mind the Gap, sino que esto dependerá de superar la fase 3 y por tanto que se cumplan todos los requisitos de esta fase y además los procesos de due diligence y de auditoría técnica y jurídica de los proyectos den lugar a que se entienda que el proyecto es invertible. Y por otro lado, también significa que como no es vinculante, los derechos y obligaciones que se dan para las partes, para los socios fundadores, para los inversores y para las instituciones, se derivarán de los contratos definitivos que veremos luego. Por supuesto, este es un contrato confidencial, como todos los demás elementos del conjunto contractual. Debe ser tratado con el más exquisito cuidado, tanto por parte de la Fundación Botín y el programa Mind the Gap, como por vosotros y las instituciones que intervienen en este proceso. Hay que tener en cuenta que todo el trabajo que es derivado de la negociación del term sheet y demás conjuntos contractuales recaen en cada parte. Es decir, que si hay, por ejemplo, gastos de asesores jurídicos, serán asumidos por cada una de las partes, así como asesores técnicos o cualquier otro. Finalmente, hay que tener en cuenta que el term sheet sirve para fundamentar la relación entre Mind the Gap y su vehículo inversor y el interlocutor único que será quien centralice la negociación con los socios fundadores e instituciones investigadoras de las que proviene la tecnología. Esto es así porque resulta necesario que alguien centralice la negociación interna entre los socios fundadores e instituciones para que sea posible avanzar de una manera ágil. No resulta viable que la negociación se produzca con cada una de las partes por separado, sino que resulta necesario que haya este director centralizador que actúa como un interlocutor único y que se encarga de las negociaciones internas y de centralizar todas las discusiones para alcanzar documentos finales. En cuanto a los plazos que estamos barajando, hay que recordar que durante la fase 3 se pretende evaluar si finalmente se puede producir la inversión en un periodo de 2 meses. Por tanto, es un periodo relativamente corto en el que resulta necesario enviar toda la documentación que está fijada en las bases de la convocatoria que ya conocéis y sobre las que no me extenderé, y por otro lado, es cierto que durante la due diligence, al estudiar caso por caso cada uno de los elementos de propiedad intelectual industrial o la situación de cada uno de los contratos sobre los que versa o que apoyan la transferencia de tecnología y similares, puede ser que sea necesaria información adicional para llegar a evaluar el caso concreto de la sociedad. Además, en esta fase es necesario el llegar a un acuerdo previo sobre la inversión. Se deben de elaborar ciertos documentos para poder continuar. En este sentido, en esta fase, aunque sea en perjuicio de la due diligence, es donde se negocia la valoración de la sociedad, como luego veremos. Y finalmente, cuando ya se ha firmado el term sheet, desde que se comunica por Mind the Gap
que existe una decisión de continuar con la inversión y que la sociedad ha sido seleccionada para esto, hay un periodo de 3 meses para firmar todo el conjunto contractual y es esencial que se cumplan estos plazos para que se puedan cumplir los objetivos del programa de la convocatoria Mind the Gap. Por tanto, según el volumen de la documentación que vamos a ver a continuación, este periodo de 3 meses es un periodo relativamente corto y que requiere un trabajo continuado y constante. Veamos el conjunto contractual al que me refería anteriormente. En un lado, a la izquierda, tenemos a la sociedad participada, que será la que articule el proyecto. Esta es la spin-off que va a adquirir toda la tecnología de las instituciones y de los investigadores para poder desarrollar finalmente un producto que llegue a mercado. De manera que el gap que se produce entre las instituciones investigadoras y el mercado se cierre efectivamente, objetivo que es a lo que busca el programa Mind the Gap, que la potente investigación que estáis desarrollando en la universidad y otros centros de investigación tengan un impacto positivo, tangible en los ciudadanos. Respecto de la sociedad participada, generalmente lo que se realiza es valorar la constitución con los socios fundadores, repartiendo entre esto el capital social y con las instituciones en función de sus relativas aportaciones, y se generan unos estatutos que regulan la vida interna societaria, pero no la relación entre los socios, como ahora veremos. Para regular la relación entre los socios, lo que existe es el pacto de socios y acuerdo de inversión. En el pacto de socios y acuerdo de inversión, lo que se realiza es el acuerdo entre las partes, todos los socios, sobre cuál va a ser el régimen de coordinación de la vida societaria, es decir, cómo se van a relacionar los socios entre sí y con la sociedad, y el acuerdo de inversión, que significa cómo se va a realizar las aportaciones de Mind the Gap, con qué condiciones, con qué cuantías, etcétera. De esta manera, al pacto de socios y acuerdo de inversión, que es quizá el contrato más importante que vamos a tener que cerrar en ese periodo de 3 meses que mencionaba anteriormente, se le deben de anexar una serie de elementos muy importantes que son, en primer lugar, una descripción del proyecto, que hay que tener en cuenta que no se refiere a una descripción del proyecto desde el punto de vista exclusivamente de la tecnología, a diferencia de lo que ha sucedido en fases anteriores, sino que tiene que tener una vis de mercado, es decir, cuál es el proyecto para alcanzar ese go-to-market en el que la tecnología se convierte en un producto o servicio tangible para los ciudadanos o en varios, y por tanto tiene que tener una forma de plan de negocio que permita hacer proyecciones a futuro. Este elemento es súper importante, ya que va a permitir el valorar cuánta es la proyección futura económica de la empresa y por tanto cuál es el posible crecimiento real, y de manera que en ello se va a apoyar la valoración de la sociedad, puesto que permite ver qué se le va a poder presentar a futuros inversores que acompañarán la inversión con inversiones todavía más fuertes en el futuro, siempre y cuando se vayan cumpliendo hitos técnicos que permitan justificar que terceros inversores vean que la sociedad ya es madura. En segundo lugar, tenemos los hitos. Los hitos son elementos técnicos de carácter fundamental que las partes han acordado que es necesario que se cumplan para que el proyecto tenga frutos tangibles. Lo veremos en más detalle en adelante. En tercer lugar, tenemos la cap table o tabla de capital social, que determina qué porcentaje de capital tienen los socios, cuántas participaciones tiene cada uno de ellos. Las cap table requieren una negociación fuerte en los términos que veremos más adelante. A continuación tenemos el contrato de consultoría con el asesor experto que presta una importante labor de consultoría y apoyo a la sociedad en una fase tan temprana, tanto por su experiencia en startups anteriores como por sus conocimientos técnicos. Y por otro lado tenemos el contrato de licencia o transferencia de tecnología, que puede ser uno o varios según el caso, y que garantizan que la sociedad tiene las licencias y elementos de propiedad intelectual e industrial necesarios para poder realizar los desarrollos que van a ser oportunos para poder alcanzar al mercado con un producto o servicio. En su caso habrá otros contratos, como pueden ser convenios de colaboración. Pensemos que puede ser que se colabore con la universidad utilizando partes de sus espacios, o contratos de prestación de servicios de investigación y asistencia técnica, por ejemplo, si utilizamos el laboratorio de la universidad y nos presta ciertos servicios más allá de la cesión de espacios. Y cerrado todo esto, se producirá la inversión por Mind the Gap en la sociedad por medio de la toma de capital de, como sabéis, hasta 500.000 euros con un máximo de 250.000 euros anuales en un periodo que normalmente dura 2 años,
y que dependerá de las necesidades económicas concretas del proyecto en los términos que veremos. Por otro lado, tenemos al asesor experto. El asesor experto entra en la sociedad de la mano de Mind the Gap, recibiendo una remuneración en metálico y, por otro lado, una serie de derechos sobre participaciones, de manera que está incentivado y alineado con el equipo fundador para que el proyecto tenga un éxito exponencial. Bien, siguiendo con este plan de trabajo, uno de los primeros puntos y quizá el más inmediato es delimitar cuáles son los elementos que van a permitir construir la cap table, la tabla de capital que mencionábamos anteriormente. Hay que tener en cuenta que sobre la cap table y la proyección de mercado se va a poder construir un valor de la empresa. La cap table requiere, por un lado, que se delimiten quiénes van a ser socios, es decir, personas que van a realizar aportaciones a futuro en la sociedad, ya sea invirtiendo, por ejemplo, su tiempo en desarrollos científicos o con una función directiva, y cuál va a ser su aportación económica o de otro tipo, y qué porcentaje o participaciones de la sociedad tendrán. En primer lugar, como sabéis, se delimita la situación previa a la entrada de Mind the Gap y posteriormente cuál es la imagen que se daría tras la entrada de Mind the Gap, asumiendo que no entra ningún otro inversor desde que se inicia el periodo de inversión hasta la finalización de tal periodo de normalmente 2 años. En segundo lugar, el mecanismo de gestión de la inversión y de la evolución del proyecto es la generación de una sociedad limitada, en la que normalmente en el mismo momento o poco después se produce la entrada de Mind the Gap. El modelo de gestión, por tanto, es una sociedad limitada recién constituida o sea, constituida posteriormente al inicio de la fase 3 o que se acaba de constituir en la fase 3, o bien, en determinados casos, se valora el que se trate de una inversión en una sociedad que ya ha sido constituida, siempre y cuando durante la due diligence se observe que no hay riesgos o contingencias que puedan generar un menoscabo de la posición de Mind the Gap y de la propia sociedad. En tercer lugar, durante la fase 3 es muy importante que se informe sobre cuál es el procedimiento interno y los plazos estimados de las instituciones. Recordemos que el periodo para cerrar el conjunto contractual es de 3 meses desde que se manifiesta la voluntad de formalizar la inversión, de manera que es necesario conocer cuáles son los plazos de las universidades e instituciones para poder encajar este periodo de 3 meses con esos plazos, puesto que de lo contrario pueden dilatarse y no cumplirse el objetivo final temporal. Y por otro lado hay que tener en cuenta que será necesario no solo decir cuáles son los procedimientos y plazos, sino qué tipo de documentación va a ser necesaria. Si necesitáis, por ejemplo, autorizaciones o permisos para el poder el poder colaborar con la spin-off, o si resulta necesario algún tipo de confirmación por la sociedad para modificar un pacto de socios, por la institución para modificar un pacto de socios de la sociedad que ya pudiera existir, o cualquier otra particularidad. Por ejemplo, si resulta necesaria una modificación estatutaria y resulta para ello necesario que sea aprobado específicamente por la institución investigadora de la que parte la tecnología. En tercer lugar, se debe de describir el proyecto. Como he adelantado antes, este es un documento que se va a anexar al pacto de socios y que sirve de base para estructurar el desarrollo del proyecto. Tiene que estar orientado a negocio, de manera que, en función de la maduración del proyecto, permita hacer unas proyecciones a futuro sobre cuál va a ser la evolución de la tecnología desde una fase teórica hasta su implementación y desarrollo en mercado y su venta por medio de un producto o servicio. Y por otro lado, tenemos que destacar que es necesario que dentro de la descripción del proyecto se delimite cuáles son los recursos humanos que van a permitir que el proyecto crezca. Es decir, quiénes van a ocupar un rol directivo, qué rol va a ser específicamente este, y el papel de los investigadores, cuáles de los investigadores que estaban en la tecnología original como investigadores van a continuar desarrollando tecnología derivada en la sociedad participada, aportando su conocimiento científico y tecnológico y delimitando cuál es este conocimiento científico y tecnológico que pueden aportar como expertos,
Y por otro lado, si las instituciones van a aportar servicios de investigación y asistencia técnica, de colaboración en los términos que hemos mencionado anteriormente, de cesión de espacios o cualquier otro. Hay que tener en cuenta que este elemento es fundamental, puesto que en este punto Mind the Gap lo que tiene en cuenta es que una estructura de capital invertible tiene unas características específicas y es lo que permite que una sociedad en fase pre-semilla, como sería la sociedad participada, pueda evolucionar a posteriores rondas semilla, series A, B y sucesivas, puesto que cuando un inversor llegue posteriormente a invertir en una sociedad participada, querrá que el equipo que está realmente gestionando el proyecto esté incentivado para lograr su éxito, de manera que una cap table muy fragmentada o en la que existen participaciones importantes de personas que no tienen un rol definido de manera clara, harán que este inversor se plantee el apoyar el proyecto. Y en la medida en que todos los proyectos, por la propia naturaleza de la biotecnología, no pueden hacer un bootstrapping y partir de sus propios fondos, sino que requieren fuertes inversiones, son inversiones que requieren mucho capital, es esencial que la estructura de capital de la cap table sea razonable. Y en este sentido es un elemento que se valorará muy a fondo. A continuación, respecto de la elaboración de los hitos, estos deben describir, como decíamos anteriormente, hechos clave y fundamentales del proyecto. ¿Qué quiere decir esto? Que son puntos en los que estamos todos de acuerdo que si no se cumplen, el proyecto no va a poder seguir adelante. Digamos, por ejemplo, que requieren determinadas investigaciones que deben dar un resultado positivo para que el fármaco X tenga una utilidad en mercado. Si no se dan, no podría continuarse la inversión, salvo que se encontrara una vía alternativa. Por tanto, se trata de puntos de decisión que permiten decidir si continuar o no continuar la inversión. Decisión go o no go. Los hitos se elaboran en una serie de tablas en las que están dentro de la documentación que os hemos facilitado y los modelos que os irán dando por Mind the Gap para apoyaros en este proceso relativamente complejo pero necesario para definir todas las bases del proyecto. Y hay que tener en cuenta que en la medida en que tienen esta fundamental naturaleza de que resulta necesario que se den de manera positiva para poder continuar con el proyecto, serán lo que delimite si se produce o no el siguiente tramo de inversión de Mind the Gap. ¿Qué significa esto? Que si no se logra el objetivo definido en el hito, que se ha entendido que es necesario para la continuidad del proyecto, Mind the Gap podrá descontinuar la inversión. Además, se debe delimitar dentro de esta fase o en estos hitos que resulta necesario tanto en términos de tiempo como de dinero. Y lo vamos a ver mucho más fácil con el siguiente ejemplo. Si observamos este caso, podemos ver que tenemos un par de hitos, uno de carácter mercantil o de negocio y otro de carácter técnico. El primero sería el cierre de una operación de inversión, porque lógicamente la sociedad en algún momento requerirá capital adicional, y el segundo sería un hito puramente técnico de realización de ensayos clínicos. Supongamos que se quiere definir este hito para que se aporten 180.000 euros, tal y como se indica arriba, y en el plazo X. Se deberá de delimitar tanto para cuándo se necesitará estos fondos, como cuáles son los fondos delimitados con un desglose de a qué se destinan. En este caso, a los dos hitos que se indican de manera puramente ejemplificativa, podrían ser cualesquiera otros, para el cierre de una operación de inversión y para la realización de ensayos clínicos. Como digo, tenéis un modelo para la elaboración de estos hitos y además hay que tener en cuenta que en todo caso podéis consultar a Mind the Gap, que os apoyará en la elaboración de estos hitos, así como al asesor experto. Pasando a ocuparnos de la transferencia de tecnología, ya hemos visto lo que son los elementos más de negociación interna del equipo fundador con el Mind the Gap y el vehículo inversor, y ahora tenemos una serie de elementos que están destinados a garantizar que existe una tecnología sobre la que permite continuarse en un desarrollo que permita llegar a mercado. Tenemos la transferencia de tecnología, que supone que la sociedad participada recibirá todas las licencias que le permiten el desarrollo de su actividad. Normalmente se producen por medio de un contrato de licencia, por medio del cual una institución transmite los derechos sobre la tecnología. Y hay que tener en cuenta que no estamos hablando solamente de
lo que es la patente, sino que hablamos también de todo el know-how asociado y sus procedimientos que frecuentemente no están correctamente identificados. Hay que tener en cuenta que es posible que durante el periodo de due diligence se delimiten cuáles son estos elementos de know-how y tecnología que resulta necesario que asegure en todo caso la sociedad participada para poder llegar al objetivo que se ha marcado dentro del plan de negocio. En esta fase es muy importante que las instituciones hayan autorizado las transferencias de tecnología de la manera que resulte oportuno. Y como hemos visto antes, deberéis informar durante la fase 3 de cuáles son los periodos y los requisitos que son necesarios para cumplir con los trámites administrativos internos. Por otro lado, hay que tener en cuenta que en la medida en que lo que se pretende con la sociedad participada es desarrollar un producto o servicio con una vocación de impacto social mundial, se dará una licencia de uso y desarrollo y explotación en exclusiva de la tecnología y para todo el mundo. Pero hay que tener en cuenta que esta cesión en exclusiva no va en ningún caso a impedir que se mantenga el derecho de la institución investigadora a los solos efectos de funciones de carácter docente o de investigación adicional que no entre en conflicto con lo anterior. Por otro lado, estos contratos de transferencia de tecnología se van a apoyar fundamentalmente en el interlocutor único que hemos mencionado anteriormente, que tendrá que tener un rol de negociación interna muy fuerte y que, por tanto, debe estar preparado para realizar una actividad intensiva durante estos cortos periodos que hemos mencionado anteriormente. Finalmente, para que entendáis de una manera clara cuál es el objetivo de la transferencia de tecnología, lo que se busca es que no solo MindTheGap tenga asegurada que la inversión es sobre una tecnología que se va a poder explotar efectivamente porque no hay problemas de propiedad intelectual e industrial, sino que también se está buscando que la sociedad participada esté protegida a futuro, en el sentido de que cuando llegue a una fase posterior de explotación pueda realizar efectivamente esta explotación de una manera global, sin perjuicio de que las instituciones, lógicamente, reciban sus oportunas regalías, de manera que lo que se busca es una solución que sea favorable para todos, pero en cualquier caso que sea segura y que permita que posteriores inversores puedan realizar aportaciones fuertes para la implementación de esta tecnología en el mercado. A continuación tenemos el contrato de consultoría del asesor experto. El asesor experto, como hemos mencionado antes, es una persona con experiencia que os va a acompañar en el crecimiento del proyecto. Tiene una función de soporte en el que va a ayudaros a hacer funciones de reporting y va a estar con vosotros durante el periodo de lanzamiento de la sociedad, de manera que podáis apoyaros en él siempre que lo necesitéis. Hay que tener en cuenta que el contrato de asesor experto, a diferencia del caso de transferencia de tecnología, en el que normalmente se parte de los modelos de las OTRIs, de las universidades o instituciones de investigación, el contrato de asesor experto es aportado por MindTheGap y posteriormente negociado. El contrato con el asesor experto se basa en la retribución del asesor experto en una doble vía. Por un lado, se le remunera en metálico con 50.000 euros y por otro lado se le remunera con derechos sobre participaciones, de manera que el asesor experto esté, en todo caso, alineado con la finalidad de que el proyecto crezca de manera exponencial y pueda manifestar todo su valor en beneficio de todos. Pasando a ocuparnos del periodo que hemos mencionado de 3 meses desde la comunicación y solamente a efectos de reiterar que, como veis, hay muchos elementos que deben de ser elaborados en este periodo de 3 meses desde la comunicación de la continuación de la inversión. Se debe de describir el proyecto con un plan de negocio a futuro, se deben de delimitar los hitos, se debe elaborar la cap table y recordemos que la cap table dependerá tanto de este plan de negocio como de los hitos y es lo que permitirá delimitar cuál es la valoración de la sociedad y si no se llegara a un acuerdo sobre esta valoración no se podrá continuar en la inversión. Y por otro lado tenemos que cerrar el contrato con el asesor experto y los contratos de licencia de transferencia de tecnología. Particularmente estos últimos es muy importante que se trabaje de modo en que no se pueda dar el escenario de que se dilaten por cuestiones burocráticas más allá del periodo de 3 meses. Por otro lado, si fuera oportuno, se elaborarán otros contratos que garanticen el buen funcionamiento de la sociedad y
que hemos mencionado anteriormente, puedan ser convenios de colaboración de diversa índole o de prestación y asistencia técnica por parte de las instituciones. Todos estos documentos se van a anexar al pacto de socios y acuerdo de inversión y además, para el que se produzca la inversión de Mind the Gap por la parte de la sociedad participada, se certificará la emisión del acta que aprueba el aumento de capital por medio del cual Mind the Gap se incorpora a la sociedad. Todo este conjunto de elementos, por tanto, requiere no solo una fuerte negociación, sino una exactitud jurídica que requieren, por tanto, mucho trabajo y no debe de dejarse de trabajar desde el principio, puesto que un plazo de 3 meses es un periodo relativamente corto para cumplir con estos objetivos, aunque realizable. Finalmente, respecto del pacto de socios, a efectos puramente teleológicos, lo que se pretende es, como decíamos anteriormente, regular las relaciones con los socios inversores y vamos a ver algunos de los elementos concretos que se dan dentro de este documento, como decíamos, es de los más importantes a los efectos de regular las relaciones entre los socios. Por un lado, se va a determinar cuál es el gobierno y administración de la sociedad participada. Veremos adelante cuál es el modelo propuesto por Mind the Gap. Por otro lado, se va a restringir la transmisibilidad de las participaciones, puesto que lo que se busca es que los socios permanezcan en la sociedad durante todo el periodo de maduración de la sociedad y por ello, por ejemplo, los socios fundadores solo podrán transmitir las participaciones entre sí en los términos que allí se establezcan y no al exterior. Por otro lado, se va a delimitar cuál es el periodo de inversión, que como decimos es normalmente de 2 años, cómo se van a realizar los aumentos de capital, que normalmente se realizan en metálico, aunque excepcionalmente podrían realizarse por compensación de créditos, y cuáles son las aportaciones. Como hemos dicho, con un máximo anual de 250.000 euros y un máximo total de la inversión de 500.000 euros. También hay que tener en cuenta que los fondos, lógicamente, se aportan para llevar adelante el proyecto y, por tanto, existen ciertas penalizaciones por la utilización culposa o negligente de los fondos. Hay que tener en cuenta que estas cláusulas se establecen con una finalidad disuasoria para que se actúe con la máxima diligencia en la gestión. Por otro lado, es de destacar que los socios, para que se pueda producir la inversión, tienen que renunciarle al derecho de adquisición preferente. Este derecho permite a los socios, en el caso de que se dé un aumento de capital, adelantarse a terceros adquiriendo las participaciones que se emitirían. Esto resulta indeseable, aunque los socios no vayan a realizar la adquisición, evitando la inversión de Mind the Gap, porque dilata mucho los plazos y genera una burocracia que puede ralentizar en exceso la toma de capital, que como ya hemos visto se da en un periodo relativamente corto. Por otro lado, para que se pueda producir la inversión, además de tener cerrado el pacto de socio y acuerdo de inversión, en cada uno de los hitos será necesario que se emita un informe justificativo del cumplimiento de los hitos. Este informe justificativo será evaluado por Mind the Gap y además siempre tendréis el apoyo del asesor experto en esta función de reporting. Suponiendo que el hito se produjera y fuera aprobado, se producirá la inversión. Si se requiere documentación adicional o alguna aclaración para justificar el cumplimiento, se requerirá. En el caso de que no se diera el cumplimiento del hito que se ha declarado que es necesario para que pueda continuar la actividad de la sociedad hasta su fin o hasta el fin del proyecto, puede descontinuarse la inversión, siempre y cuando se haya retrasado más de 2 meses el cumplimiento de los hitos. Hay que destacar que esto se debe a que en el campo de una tecnología tan puntera, el quedarse rezagado puede generar graves perjuicios para la tecnología y también por el hecho de que en sociedades startup el flujo de la caja disponible es relativamente corta, con lo cual una prolongación excesiva de los plazos puede hacer que los propios salarios internos consuman los recursos y no se pueda destinar, por ejemplo, a la realización de pruebas de concepto, de informes clínicos o cualquier otro que resulte necesario para el cumplimentar los hitos. Asimismo, hablando del modelo de consejo de administración que propone Mind the Gap, este propone un modelo de 3 miembros en el consejo de administración de la sociedad comanditaria. Normalmente, uno de los miembros es designado por Mind the Gap, recayendo este nombramiento en el asesor experto, otro es designado por los socios fundadores y el tercero es de común acuerdo, además de también designarse de común acuerdo al presidente del consejo de administración. Si bien si hay otros inversores o por cualquier otro motivo, se podrá modificar esta situación caso por caso.
Por otro lado, respecto de las materias reservadas, otro de los elementos más importantes del pacto de socios, se trata de una serie de decisiones del Consejo de Administración o de la Junta General de Socios que deberán de ser aprobadas por MindTheGap, por medio del vehículo inversor, en este caso la sociedad comanditaria. Son elementos tan esenciales como podría ser la asunción de fuertes deudas que pudieran poner en peligro la sociedad o la celebración de contratos que podrían no ser en términos de mercado. Pensemos, por ejemplo, un contrato en el que se adquieren productos a un coste muy superior al ordinario, así como contratos con socios, contratos de alta dirección o contratos con administradores que determinarían una relación de posible conflicto de interés en la que es necesario que la sociedad comanditaria tenga un rol de supervisión. Asimismo, también operaciones muy importantes, como podrían ser el aumento de capital, ya sea para compensación de crédito o inversión de terceros inversores que pudieran entrar en la sociedad, o por transformación de la sociedad, generación de spin-offs o cualquier otro. También las modificaciones de estatutos y la aprobación de cuentas anuales, entre otros. Hay que tener en cuenta que las materias reservadas lo que buscan es que todos estemos alineados y que haya una decisión profesionalizada respecto de la materia que se va a adoptar. Por poner un caso para que entendáis mejor esta situación, hay determinadas figuras que son muy complejas y que en ocasiones no se puede valorar a priorísticamente por una persona que no tenga una experiencia específica el riesgo potencial. Por poner un ejemplo, los casos de tax lease son operaciones que permiten obtener una financiación a las sociedades participadas y proyectos de I+D por medio de la entrada en una agrupación de interés económico con un mecenas. Son operaciones muy complejas que en el caso de realizarse la operación con cualquier error, simplemente porque no se tenga experiencia en la gestión y se cometan errores, pueden dar lugar a perjuicios para la sociedad que son relevantes. De manera que para nosotros es muy importante que se realice adecuadamente esta operación y, por tanto, que cuente con el visto bueno de MindTheGap. En cuanto al seguimiento de los proyectos, estas son una serie de cláusulas que lo que buscan es la posibilidad de creación de un comité de seguimiento para obtención de información del estado del proyecto y que pueden llegar a constituirse. Por otro lado, tenemos ciertos derechos de información y auditoría que suponen el deber de informar sobre tanto la situación técnica como la situación económica de la sociedad de manera periódica, y el derecho de auditoría supone que el vehículo MindTheGap podrá solicitar que se realice una auditoría, aunque no estuviera obligada por la ley la sociedad a realizarla, a coste de la sociedad. Por otro lado, tenemos el régimen de transmisión de las participaciones, muy importante a efectos de asegurar la continuidad y la viabilidad del proyecto a efectos de inversión por terceros. El régimen de transmisión es el que limita las ventas de participaciones de los socios durante un determinado periodo o con unas determinadas condiciones. Así, por ejemplo, asegura que los socios fundadores no van a dejar la sociedad transmitiendo sus participaciones fuera del colectivo de socios fundadores a un tercero, porque esto sería indeseable, lógicamente, ya que el proyecto en una fase tan temprana recae en los pilares fundamentales del equipo, que son quienes van a poder impulsar este proyecto. En segundo lugar, tenemos la figura del tagalón, que permite acompañar en una venta, de manera que si una parte realiza una venta de sus participaciones, los demás pueden vender a prorrata. Y por otro lado, tenemos el dragalón, también conocido como derecho de arrastre, por el cual si se recibe una oferta por la totalidad de la sociedad o un porcentaje que excede de las cuotas de control, el socio que vende puede arrastrar, como su nombre indica, a los demás a vender siempre y cuando se cumplan los requisitos de esta cláusula, es decir, que haya una valoración elevada, etc. Hay que tener en cuenta que el dragalón es muy importante para que puedan venir socios inversores posteriores, ya que los fondos de capital riesgo generalmente buscan el desinvertir en un determinado plazo. Imaginemos que pretenden vender en un periodo de 8 años y que se encuentran con que para vender van a requerir el consentimiento caso por caso de la totalidad de los socios que existen en la sociedad, que podrían ser más de 10, de manera que esto se le dificulta mucho para, por ejemplo, transmitir toda la sociedad a un gigante de la industria que pueda querer adquirirlas solamente si las quiere entera. Por otro lado, tenemos otra serie de cláusulas,
como son las prestaciones accesorias, que pueden vincular determinadas participaciones de los socios fundadores o de las instituciones, en su caso, a la realización de determinadas prestaciones. Pensemos, por ejemplo, la vinculación de las prestaciones, de las participaciones del socio director a la continuidad en la dirección del proyecto. Y por otro lado tenemos otra serie de cláusulas, como serían cláusulas que vienen a regular los incumplimientos, que esperemos que nunca se tengan que aplicar, pero que sirven para desincentivar los incumplimientos y sobre todo para garantizar que todo el mundo está incentivado a estudiarse cuáles son los elementos del contrato y a cumplirlos de una manera exhaustiva y diligente, y que son opciones de compra o de venta. Las opciones de compra permiten adquirir generalmente a descuento las participaciones del socio infractor, mientras que las opciones de venta permiten al socio inversor el transmitirle las participaciones al socio infractor, que será quien las deba adquirir, y de esta manera el socio inversor pueda salir de la sociedad. Por otro lado, tenemos alguna otra figura como pactos de no competencia, de exclusividad y de liquidación preferente. Respecto de los pactos de no competencia y de exclusividad, hay que tener en cuenta que lo que se está buscando, y que se negocian siempre caso por caso, lo que se está buscando es que no se pase a prestar servicios para un competidor. Lo que en ningún caso se va a impedir es que se pueda continuar con la normal labor docente y de investigación de los socios fundadores si no fueran a entrar de una manera exclusiva en la sociedad, sino que, por ejemplo, fueran a pedir una excedencia durante un periodo de tiempo corto o fueran a trabajar de manera parcial en la spin-off y parcialmente en la institución investigadora. Por otro lado, respecto de la liquidación preferente, esta es una cláusula muy importante que se establece para garantizar que en el caso de que la sociedad se venda por un valor inferior a aquel en la que entró un inversor, este recupera su inversión. La liquidación preferente, como digo, es muy importante, puesto que si la sociedad valiera, por decir un valor, 2 millones de euros y el inversor invertara a esa valoración, si se vendiera por debajo, supongamos a 1 millón de euros, y el socio inversor hubiera invertido 500.000 euros, sucedería que él no recuperaría los 500.000 euros, pero habría otros socios que sí ganarían con la operación, lo cual no resulta justo. Las liquidaciones preferentes, además, son cláusulas que siempre se deben de analizar caso por caso y con mucho cuidado por el equipo fundador, puesto que pueden dar lugar a excesos, como por ejemplo supuestos en los que la liquidación preferente exige más de lo que se invirtió originalmente, por ejemplo un 2x de lo que se invirtió, que no es el caso. Mind the Gap siempre va a buscar una solución justa para el equipo fundador en la que solamente se garantice la inversión y ni siquiera se actualiza con el interés del dinero, por lo cual es una cláusula no solo en términos de mercado, sino que es mejor que los términos de mercado habituales. Por otro lado, si a lo largo de esta exposición habéis tenido alguna duda, podéis contactarnos en el Zaburu o podéis dirigir vuestras dudas a Mind the Gap, a vuestro punto de contacto, que como sabéis es Pepa Limeres, la directora de este programa Mind the Gap y directora de ciencia de la Fundación Botín. Pepa Limeres será quien centralice vuestras dudas de manera que las recibamos todas de manera conjunta y podamos, en su caso, o bien emitir un vídeo resolviendo vuestras dudas específicas, escribiros, o, en su caso, poder realizar una sesión específica para que preguntéis todas vuestras dudas de manera, o para resolver vuestras dudas de manera estructurada y sabiendo desde el principio que están acumuladas todas vuestras dudas y que no recibamos la duda y la respondamos de manera repetida para cada uno de vosotros. Muchas gracias a todos por haber escuchado esta exposición. Esperamos que seáis seleccionados y recibáis la inversión y que vuestro proyecto no solamente pase de ser una investigación extraordinaria, como ha demostrado hasta ahora, sino que mejore las vidas de muchas personas.